Hola, mi nombre es Luis Gerardo Vilches Pacherres y mi equipo de trabajo está conformado por Bayona Paso, José Guillermo, Córdoba Sánchez, Ángel y Patricia, Paiva Lisbeth Caterín y Urriola Ruiz Aldair. Y el tema que vamos a tratar es impacto del COVID en el COVID-19 denominado beneficios a los empleados. Vamos a dar un concepto previo a lo que es beneficios a los empleados, la cual dice, son todas formas de contraprestación concedidos por una entidad o empresa a un empleado o un grupo de empleados por la prestación de servicios. ¿Mediante qué? Mediante un acuerdo por un contrato de trabajo, en la cual el empleador fija la remuneración que se le va a pagar, los beneficios que se le va a otorgar al trabajador, el periodo de trabajo, mínimamente cuando por primera vez son 3 meses o por periodo de prueba. Y la otra parte es por indemnización. Por la otra parte es por indemnización laboral. Pero ¿en qué caso se da la indemnización? ¿O qué es la indemnización? Se dice que es la compensación económica que recibe una persona como consecuencia de haber sido o recibido un perjuicio económico, moral dentro de un centro de labores. En este caso, el empleador va a proceder a darle esta parte económica al empleado, ya que ha ganado, no sé, un juicio, y el empleador tiene que otorgarle o desembolsar una parte económica al cual se ha visto perjudicado esta persona. ¿Cuál es el objetivo de la NIC 19? Es prescribir el tratamiento contable y la información a revelar respecto de los beneficios de los empleados. Aquí vamos a tratar cómo es que se contabiliza mediante dos formas, como un pasivo y como un gasto. Como un pasivo es cuando el empleado ha prestado servicios a cambio de beneficios al empleado. Es decir, el empleado ya brindó sus servicios a la empresa, al empleador, a la organización, pero aún no le ha sido retribuido económicamente. No se le ha emitido, decir, una boleta de remuneración que se da quincenal o mensualmente, no se le ha retribuido un recibo por honorarios al tratarse de un trabajo independiente. Y, y la otra parte es cuando se registra como un gasto, cuando la entidad consume el beneficio económico procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de un beneficio a los empleados. En este caso, el servicio ya ha sido consumido o adquirido por la empresa. La mano de obra, por un ejemplo ser claro, la mano de obra dentro de una empresa industrial, ya el empleado ya contó con el servicio de esta persona. Ahora va a proceder a contabilizar en la cuenta 62, como todos conocemos, gasto del personal. Si se trata de obreros, se contabiliza como salarios, y si se trata de la parte administrativa, la parte gerencial, se va a contabilizar como sueldos. Vamos a ver el alcance de la NIC 19. Se aplica por los empleadores al contabilizar todas las retribuciones a nuestros empleados, excepto aquellas que sea aplicación de la NIF número 2, de aplicación por la norma internacional de información financiera 2, pagos basados en acciones. Su mismo nombre dice, pago basado en acciones viene a ser fuera de lo que viene a ser un contrato con el empleado. En este caso, el pago se hace, como bien nombre, en la bolsa de valores, se cotiza, me imagino, se cotiza en la bolsa de valores mediante acciones entre el proveedor y la empresa. Esta norma no trata la información que debe suministrar los planes de beneficios a los empleados, que lo detalla en la NIC número 26. Alcance, vamos a seguir con los alcances de la NIC 19. Los beneficios de los empleados a los que se aplica esta norma comprenden los siguientes: planes u otro tipo de acuerdos formales celebrados entre una entidad o sus empleados. Aquí viene lo que ya les había dicho, mediante una documentación entre dos partes, que es el empleado y el empleador. Otro alcance: requerimientos legales o acuerdos tratados en determinados sectores industriales, mediante los cuales las entidades se ven obligadas a realizar aportaciones a planes nacionales. En este caso,
al tratarse de una empresa industrial, tiene que dar una contribución a, a planes nacionales, en este caso, pues una contribución al SENATI, una contribución al CENCICO, que es da educación a personas que vienen capacitando constantemente para entrar precisamente en el sector industrial. Y lo último que vendría a ser prácticas no formalizadas que generan obligaciones implícitas. ¿A qué se debe esto? Cuando vamos a un centro de labores a practicar bien de forma formal o informal, esto les trae una obligación al empleador por tener un personal más en su empresa. Seguimos con el alcance. Los beneficios a los empleados comprenden los siguientes. Los beneficios de los empleados a corto plazo, que vendría a ser menor a 12 meses. En ellas comprende los sueldos, los salarios, las aportaciones y a la seguridad social. Beneficio post empleo. Después de terminar el contrato de trabajo, se da un beneficio por retiro, se le da también su servicio de vida o de todo el periodo que ha venido laborando dentro de una empresa. Tenemos un tercer alcance, que es otros beneficios a los empleados a largo plazo. En esto viene a tallar las ausencias retribuidas a largo de plazo, tales como las vacaciones tras largos periodos de servicio o años sabáticos. Hay organizaciones que las vacaciones no las otorgan de manera anual. Espera que un empleado tenga un tiempo determinado para una empresa y se le da su periodo vacacional o su año sabático. Y tenemos el último, que es beneficios por terminación, cuando ya termina el vínculo laboral entre el empleado y el empleador. En este caso, se le concede el seguro de vida, los beneficios de atención médica posteriores al empleo. Y vamos a tratar unas definiciones que a lo largo de la exposición mis compañeros se lo van a se lo van a explicar más detalladamente, como es beneficios al empleado, que es el tema central de la exposición, que son toda la forma de contraprestación concedida por una entidad a cambio de los servicios prestados por empleados. Como lo dije, mencioné al comenzar la exposición, mediante un contrato de trabajo en la cual participan dos partes, el empleado y el empleador. Segundo concepto, beneficios a corto plazo. Son aquellos beneficios diferentes a las indemnizaciones por cese laboral, que se espera liquidar total antes de los 12 meses después del periodo en que se informa. Como su nombre dice, beneficios a corto plazo cuando el vínculo laboral es menor a un año. Y beneficios post empleo. Son beneficios a los empleados después de completar el periodo de empleo. Terminó el vínculo laboral, va a haber un beneficio posteriormente, no queda ahí la cosa. Por todo el periodo que ha tenido el empleado laborando en la empresa, también va a haber un beneficio. Definición, otra definición para la NIC 19, beneficios a los trabajadores. Otros beneficios a los empleados a largo plazo. ¿En qué implican en este concepto? Son todos los beneficios a los empleados diferentes a los de corto plazo, a los de los post-empleo y la indemnización de cese. Beneficios por terminación. Son beneficios proporcionados por la terminación del periodo de empleo como secuencia. Aquí en beneficios por terminación hay dos opciones en que se la debe discutir el empleado y el empleador. Vamos a ver. Decisión de la entidad de resolver el contrato antes de la fecha de retiro. Esta decisión viene por la empresa, evalúa el rendimiento, el desempeño que ha venido realizando el empleado, tal vez no era lo que se esperaba y la empresa decide cederle el contrato. Y la otra parte es una decisión empleando de aceptar una oferta a cambio por la terminación del contrato. Se sientan ambas partes, empleado y empleador, y llegan a un acuerdo económico. ¿Sabes qué? Fulano de tal, ya no quiero contar con tus servicios. Gracias por todo el tiempo que nos ha apoyado en la empresa. Dinos si nos puedes, no sé, te vamos a retribuir un beneficio por todo el tiempo que nos has contado
que has apoyado en nuestra entidad. Y esto vendrían a ser todas las definiciones que a lo largo de la exposición mis compañeros se lo tendrán un poco más claro. Y por último tenemos planes de beneficio post-empleo. Son acuerdos formales e informales en donde la entidad se compromete a suministrar beneficios a cada uno o más empleados tras la terminación de un contrato. Entre estos podemos apreciar dos diferentes planes: los planes de aportaciones definidas y los planes de beneficio definidos. En este caso, termina el vínculo laboral, esto no se queda ahí, continúa por todo el periodo que ha venido laborando este empleado. Viene la segunda parte, como se le conoce como el seguro de vida por todos los años que ha venido laborando, su sistema de pensiones le tiene que retribuir por todos los años que ha venido trabajando. Esto lo vamos a ver más detallado en las siguientes diapositivas. Vamos a ver 4 tipos de beneficios empleados. Tenemos beneficios empleados a corto plazo, beneficios posempleo, otros beneficios a largo plazo y el beneficio por finalización de relación laboral. Vamos por beneficios a los empleados a corto plazo. Estos beneficios a corto plazo podemos mencionar los siguientes: sueldos, salarios y aportaciones al IES, ausencias retribuidas liquidables de 12 meses, participación en la ganancia e incentivos, que también son liquidables luego de 12 meses, beneficios no monetarios a los empleados actuales, por ejemplo, la atención médica, alojamiento, automóviles, bienes y servicios subvencionados. Beneficios a los empleados a corto plazo tienen su reconocimiento. Su reconocimiento cuando un empleado ha prestado su servicio a una entidad durante el periodo contable. Es cuando existe una obligación presente, legal e implícita de efectuar los pagos como consecuencia de sucesos ocurridos en el pasado. Se puede estimar con fiabilidad. También puede ser un tema de costumbres que puede justificar la provisión. ¿Cómo se lo mide? Se lo mide sin descontar los beneficios a corto plazo que ha de pagar de tales servicios. El asiento contable sería gasto contra pasivo. Se realiza contablemente como un gasto, no como cargo a cuentas patrimoniales. Recordemos los tipos de beneficios a corto plazo. Pueden ser remuneraciones, fondo de reserva, utilidades, pueden ser ausencias remuneradas. Estas pueden ser acumulables y no acumulables. Acumulables, de acuerdo a una hipótesis de devengo contable, no acumulables cuando se produzca. Segundo punto, posempleo. Estos beneficios posempleo se dividen en dos tipos de planes: planes de aportaciones definidas, planes de beneficios definidos. Vamos a ver a qué se refiere cada uno, cuáles son sus características de los planes de aportación definida. Característica de los planes de aportaciones definidas. La obligación legal o implícita de la entidad se limita a la aportación que se haya acordado entregar al fondo. Esto se refiere a las aportaciones que el patrono hace al IES para que el IES en el futuro jubile al trabajador. O sea, el empleador se limita a dar sus aportaciones y el IES tiene que encargarse de cómo distribuye ese dinero. El riesgo actuarial es asumido por el empleado, el riesgo de inversión es asumido por el empleado. Tenemos el segundo plan, que es el plan de beneficios definidos. ¿Cuáles son sus características? La obligación de la entidad constituye en suministrar los beneficios acordados a los empleados actuales y anteriores. Por ejemplo, jubilación patronal. El empleador sabrá cómo invierte este dinero para poder cubrir esta jubilación patronal. En el plan de aportaciones definidas corresponde al IES y en el plan de beneficios definidos corresponde a la jubilación patronal. El riesgo actuarial es asumido por el empleador. El riesgo inversión es asumido por el empleador. Entonces recordemos que en las aportaciones del IES asume el riesgo correspondiente a la jubilación del IES. Y en los beneficios definidos, la compañía, el empleador, asume el riesgo que corresponde a la jubilación patronal. Por lo tanto, tiene que hacer una provisión.
Tercer beneficio que se denomina otros beneficios a largo plazo a favor de los empleados pueden ser ausencias remuneradas a largo plazo como las vacaciones, premios por antigüedad, beneficios de invalidez permanente, participación de ganancia o incentivos luego de 12 meses, beneficios diferidos luego de 12 meses. ¿Cómo lo reconocemos? ¿Cómo lo medimos? Se reconocen las obligaciones legales y las implícitas. Las implícitas pueden ser costumbre o por la política interna de la empresa. El valor se le reconoce como un pasivo y será la suma del valor presente de las obligaciones a la fecha del balance, las ganancias o pérdidas actuariales, menos el costo del servicio pasado no reconocido, menos el valor de los activos del plan. Como cuarto punto tenemos beneficios por finalización de relación laboral. Este beneficio no se puede provisionar porque no se puede cuantificar. ¿Por qué? Es para la terminación, no importa que sea o no deducible. Esto puede ser, por ejemplo, la indemnización. Un empleador o la compañía desconoce si un empleador va a renunciar o va a existir las circunstancias para despedirlo tempestivamente e indemnizarlo a este empleador. Por tal motivo no es fácil la provisión. Ahora, si bien es cierto, si la política de la empresa es que no se puede tener un empleado con más de 10 años de antigüedad, pues ya es por política y ahí sí se puede provisionar una indemnización, porque ya sabemos que el empleado que se acerca al año 9 y en el año 10 hay que indemnizarlo por un despido tempestivo. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Alair Urriola Ruiz. Siguiendo con la exposición, yo les hablaré con respecto a los beneficios posempleo. Son beneficios a los empleados diferentes a las indemnizaciones por cese y beneficios a los empleados por corto plazo, que se pagan después de completar y del periodo de empleo. También aquellos que se otorgan cuando el empleado completa su periodo de empleo influyen los siguientes beneficios: beneficios por retiro y otros beneficios posempleo. Cuando hablamos de beneficios por retiro, hablamos e influye de beneficios de pensiones y pagos únicos por retiro, y cuando hablamos de otros beneficios posempleo, hablamos de incluyen las atenciones médicas posteriores al empleo y seguros de vida. Siguiendo, hablamos de beneficios posempleo y planes de aportaciones definidas. Cuando hablamos de planes de aportaciones definidas, son planes en los cuales la entidad realiza contribuciones de carácter predeterminado en una entidad separada, un fondo, y no tiene una obligación legal e implícita de realizar aportaciones adicionales en el caso de que el fondo no cuente con suficientes activos para atender los beneficios de los empleados. Tenemos el riesgo actuarial y el riesgo de inversión, que son asumidos por el empleado, a excepción de que cuando existan una fórmula de beneficios, garantía o prácticas habituales de la entidad. También tenemos el reconocimiento y la medición. Cuando hablamos de reconocimiento y medición, este tipo de plan es muy sencillo, que es una obligación que la entidad para cada periodo estará determinada por el importe de aportar en dicho periodo. Tenemos cuando son pasivas y otras como gasto. Cuando hablamos de pasivo, son gastos acumulados o devengado. En los gastos acumulados o devengados, si los montos pagados sean superiores a los beneficios del periodo, este excedente será reconocido como un activo o pago anticipado de un gasto. También tenemos información a revelar, de una entidad revelará información reconocida como un gasto en las siguientes aportaciones definidas también. También hablamos de los beneficios posempleo, planes de beneficios definidos. ¿A qué se refiere esto? A diferencia de las aportaciones definidas, en este caso la empresa tiene la obligación legal implícita de realizar aportaciones adicionales en el caso de los fondos no tenga activos suficientes para cubrir con los beneficios
de los empleados habituales y anteriores. Tenemos el riesgo actuarial, el riesgo de inversión, pero estos son asumidos por la entidad, más no por los empleados. También tenemos otro que son el plan de beneficios definidos multipatronales. Tenemos cuando se conoce como su parte proporcional y cuando no se conoce como su parte proporcional. En su parte proporcional, se contabilizará su parte proporcional de la obligación de activos del plan y de los costos asociados. Y cuando no se conoce como parte proporcional, contabilizará su parte proporcional como se tratara de unas aportaciones definidas. Esto ocurre cuando, tenemos el plan expone riesgos actuariales de las empresas. Otra tenemos cuando la empresa no tiene acceso a la información suficiente con respecto al plan. Mis compañeros ya le explicaron sobre los conceptos de la NIC 19. Mi compañero José y yo le vamos a hablar sobre cómo afectó en la pandemia COVID-19 a esta NIC. ¿Cuál vendría a ser el problema? El deterioro significativo de las condiciones económicas y las incertidumbres generadas por la pandemia COVID-19 ha ocasionado que las compañías, como sus empleadores, obtengan medidas drásticas sobre cómo va a ser el funcionamiento de sus operaciones en las empresas. Este evento ha afectado tanto a compañías como a los empleados. ¿En qué afectó a las compañías? Pues bien, tienen que medir los beneficios a sus empleados. Podrían requerirse valoraciones actuariales actualizadas de los pasivos por beneficios definidos y también reconocer los gastos de pagos basados en acciones. Es posible que las compañías necesiten revisar las estimaciones utilizadas para reconocer estos gastos y considerar las implicaciones de cualquier modificación de esto. La volatilidad del mercado y los cambios en las políticas de remuneraciones pueden afectar la forma en que las empresas estimen y miden los beneficios de sus empleados y reconocer también los gastos del pago basados en las acciones. Cambios en las políticas de remuneración. En estos momentos de lo que era la pandemia COVID-19, las compañías optaron por diferentes alternativas para la garantización de la continuidad de sus operaciones, como por ejemplo el trabajo en casa. Algunos trabajadores que podrían trabajar desde casa lo han optado por esta medida, como contadores, administradores, que mediante una laptop y vía virtual podrían trabajar diariamente. También algunos optaron por las licencias voluntarias no remuneradas. Para esto, el empleado tiene que presentar un documento. En la opción de vacaciones se sabe que se tiene que notificar 15 días antes. En este caso, no hubo tiempo, se podría decir, para poder notificarlo. Es por eso que si un trabajador el empleador mandaría de vacaciones a uno de sus empleados, debería ser por mutuo acuerdo. Pero cabe recalcar también que los empleados no se ven afectados en su remuneración mensual y la compañía reduce lo que son el pasivo de vacaciones acumuladas. Algunas empresas, como lo que son bares y discotecas, han optado por la opción de suspensión de trabajo. Gracias al código 51 numeral 1 nos especifica que se puede suspender el trabajo siempre y cuando sea por fuerza mayor o por un caso fortuito. Este está especificado en lo que es el código sustantivo del trabajo. Ya como última opción tenemos lo que son despidos. En este caso se le da al empleado una indemnización. En una empresa que quiera optar por el despido a varios de sus trabajadores, se daría lo que es el despido masivo. Tendría que pedirle permiso a lo que es el Ministerio de Trabajo.
Durante los periodos de cuarentena o cierre obligatorio, se podría exigir a los empleados que usen los derechos de vacaciones anuales. Por lo tanto, existen posibilidades de que las empresas necesiten considerar el impacto de la medición de los beneficios de los empleados, como por ejemplo, necesiten revisar las estimaciones de la probabilidad y el momento de los empleados que usen estos derechos. También podría haber un impacto en ciertos supuestos demográficos y financieros utilizados para medir estos beneficios, como las tasas de descuento utilizadas para medir el valor presente de las obligaciones de beneficios a los empleados, y también las relaciones con beneficios post-empleo, como las pensiones de jubilación y otros beneficios a largo plazo. Las compañías que preparen los estados financieros intermedios deben considerar que las obligaciones, activos netos de beneficios definidos deben ser medidos nuevamente. De acuerdo con la NIC 19, beneficios a los empleados, las nuevas mediciones se reconocen en el periodo en el que surgen. Por lo tanto, si los ajustes en la fecha de presentación de estados financieros trimestrales se consideran importantes, entonces deberían registrarse en esta fecha. Se requiere una medición actualizada de los activos y obligaciones del plan cuando se reconoce una modificación, reducción o liquidación del plan. Además, las fluctuaciones significativas del mercado pueden desencadenar la necesidad de una valoración actuarial actualizada. En términos prácticos, muchas compañías obtienen valoraciones actuariales unos meses antes de la fecha de cierre de los estados financieros. Esto es aceptado si la valoración se ajusta a los eventos subsecuentes importantes. Buenos días. Continuando con la exposición de mi compañera sobre el impacto del COVID-19 en la NIC 19, vamos a continuar con lo que es pagos basados en acciones. Compañías con pagos basados en acciones cuya adjudicación depende del logro de condiciones de desempeño relacionadas con el mercado. Por ejemplo, objetivo de ganancia por acción. Es posible que deben revisar su estimación de la cantidad de instrumentos que se deberá adjudicar, lo que afectaría al cargo en el estado de resultados durante el periodo de adjudicación restante. Sin embargo, las expectativas de lograr las condiciones de desempeño en el mercado, como lograr un retorno total del accionista especificado y condiciones no vinculantes, y el valor razonable de la fecha de concesión no se revisa. En la siguiente diapositiva les voy a hacer un ejemplo de cómo sería esto. Ejemplo de pagos basados en acciones. Las modificaciones a los acuerdos de pago basados en acciones deberán evaluarse para determinar si son beneficiosas o no para el empleado y se contabilizarán en consecuencia. Por ejemplo, si los planes se modifican de modo que las condiciones del mercado sean más fáciles de lograr, esto puede constituir una modificación beneficiosa que aumente el valor de la aplicación de mano del empleado. En este caso, el valor razonable incrementa, se reconoce durante el periodo de consolidado modificado. En caso contrario, en caso que no se quiere en estos momentos que es de pandemia, si el valor disminuiría, el valor razonable también disminuiría. Entonces esto también se tiene que reconocer en el periodo de consolidación. Continuando con otro punto, vamos a ver lo que son qué acciones debe tomar la gerencia en estos momentos de COVID-19 en pandemia. Como primer punto tenemos que debe considerar la contextualidad apropiada para los nuevos acuerdos de beneficio de empleados, por ejemplo, nuevas políticas de remuneración. Además de esto, también debe evaluar cuándo reconocer un gasto y el pasivo correspondiente por los beneficios de determinación. También actualizar las estimaciones, incluidos los supuestos actuariales utilizados, para medir los beneficios de los empleados, relacionados con posempleo según corresponda a cada empleado. Ahora también que al preparar los estados financieros intermedios, considerar la necesidad de tener una valorización actualizada y si se deben reconocer las nuevas mediciones del plan. Además de esto, para cualquier informe de evaluación actuarial obtenido antes de la fecha del reporte,
Considerar cómo reflejar los eventos materiales que ocurran entre la evaluación y la fecha de reporte. También lo que es actualizar la estimación de la cantidad de reconocimientos que se otorgarán para lograr las condiciones de desempeño no relacionadas con el mercado en los acuerdos de pagos basados en acciones. También otras consideraciones que debe tomar el empleador son, en cuanto a beneficios de los empleados de la compañía, pueden optar por restaurar los beneficios actuales de los empleados con el fin de generar un menor costo en la operación del personal. Además, también revisar las estructuras de los equipos de trabajo en busca de eficiencia en los procesos. También incrementar el trabajo en casa con el fin de disminuir costos administrativos en puestos de trabajo, lo que le llamamos home office. Además de eso, también debería validar las entidades de control la posibilidad de aplazar o cancelar por lo que resta del año obligaciones laborales ¿como cuáles? Como suspensión de contratos de aprendizaje, celebraciones, por ejemplo, como puede ser el Día de Familia, Día del Padre, Día de la Madre, donde haya aglomeraciones. Además de eso, también se debe suspender encuesta de riesgo psicológica anual. Eso sería todo. Muchas gracias.